Iglesia, pueden acompañarme a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Estaremos en los versículos 4 al 10. Esta es la segunda parte de lo que se tituló la semana pasada, Muertos hechos vivos, muertos hechos vivos. Comencemos leyendo la palabra de Dios 4. Esta es la palabra infalible, inerrante y suficiente de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, resucitó con Él y nos hizo sentar con Él, celestiales en Cristo Jesús, para que en los siglos venideros muestre las abundantes riquezas de su gracia y bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oren conmigo. Padre, esta noche, nuestro objetivo en la vida, como tu iglesia, es darte más gloria. Nos has expresado una cantidad inmensa de riquezas que no podemos comprender. Tus misericordias y tu gracia son inconmensurables en nuestras vidas. La obra que continúas haciendo, somos cambiados diariamente por esta obra, por la obra de tu Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor. Así que incluso ahora oro para que estas verdades brillen en nuestras mentes y corazones y que no seamos los mismos. Este es el clamor de nuestro corazón. Y para aquellos que no te conocen, que puedan ver las glorias de tu Hijo y la obra redentora que has realizado a través de él. Lo pedimos en su nombre. Amén. La semana pasada revisamos estos versículos del 1 al 3 y saben, expliqué incluso la semana pasada que había esta oscuridad que se cernía sobre nosotros antes de que Cristo nos salvara. Y los versículos 1-3 explican todo esto y quiero, antes de entrar en nuestro texto, que aún necesitamos entenderlo. Entonces, a modo de introducción, quiero que volvamos a mirar esos versículos para tener una especie de impulso hacia nuestro pasaje. Y creo que esta condición anterior de la semana pasada es lo que llamé el punto. Es esta condición anterior fuera de Cristo que era muy oscura, señala nuestra verdadera condición, la condición de toda la humanidad. Así que quiero que los veamos de nuevo rápidamente. No tomará mucho tiempo, pero echemos un vistazo a esto. La semana pasada les hablé sobre esta condición, pero comenzó de esta manera. Era nuestro estado. Nuestro estado antes de venir a Cristo era simple. En el versículo 1 dice, y estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El estado de cada hombre, mujer y niño en este mundo es la muerte espiritual. Se describe de esta manera porque es una completa impotencia, es una desesperanza total también. Dado que estábamos muertos espiritualmente, ¿cómo podríamos arreglar una vida? ¿Cómo podríamos arreglar una vida que no tiene vida? Está muerto para Dios. Nuestro estado era inútil. De la misma manera que un cuerpo muerto es inútil,
nuestra práctica mostró. Este es el segundo punto que nos explica cuál es este estado. No es que estabas muerto, es la razón por la que estabas muerto, es porque estabas muerto en delitos y pecados. La antigua muerte se demuestra de esta manera: la vida de pecado, una vida comprometida con las obras muertas del pecado, una vida que vive para sí misma. Isaías 64:6 lo describe como las obras justas son como un trapo sucio, una vida apartada de Dios, alienada de Dios, alienada de su promesa, porque estamos esclavizados a las transgresiones y pecados. No teníamos ninguna restricción piadosa, porque no teníamos ninguna relación con Dios. Esta naturaleza fundada en Adán, en su desobediencia, en la caída de Génesis 3, y desde su caída todos nacemos pecadores, formado en iniquidad debido a su desobediencia. Estamos indefensos. Esta es la existencia de la humanidad. Es el problema existencial de la humanidad. Nuestros problemas no son políticos, no están basados en la política. El Partido Demócrata, el Partido Republicano, no están basados en algo, están arraigados dentro de la humanidad, en cada uno de nosotros. R.C. Sproul lo expresó de esta manera, si recuerdan de la semana pasada: no somos pecadores porque pecamos, dice él, pecamos porque somos pecadores, pecadores. El resultado de esto, en el versículo 2, dice que de esta manera pecaminosa, dice que anteriormente andábamos conforme al curso de este mundo. Éramos parte de este sistema mundial y el propio sistema mundial nos mimaba y alimentaba esta naturaleza pecaminosa. No nos dijo que lo que estás haciendo está mal. Básicamente nos dijo que si te funciona, tu verdad es tu verdad. Ese es el mantra, ¿verdad? Y dice esto en el versículo 2, es conforme al poder del aire, según el sistema del mundo. En segundo lugar, dice, según el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es esto, poder del aire? ¿Quién es este príncipe? Es el diablo. Nos mostramos por defecto como sus hijos porque hacemos su voluntad. Él está detrás, escuchen, Él está detrás de cada sistema pecaminoso, mundano y maligno en este mundo. ¿Qué dice versículo 2, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, ahora se mueve de esto? Tienes la manifestación de este sistema mundano, la manifestación del príncipe del poder del aire, que él manifiesta todas estas cosas en el mundo para hacer su voluntad, y luego este último te muestra un espíritu mundano, el espíritu que ahora está obrando, el espíritu que celebra el pecado, el espíritu que no tiene deseo por Dios, no tiene deseo por su iglesia. No. Versículo 3 dice, entre ellos también todos nosotros vivimos en otro tiempo. No teníamos esta cosa donde podías entrar en la mundanalidad y salir de ella. Se decía que estábamos sumergidos en ella, vivíamos en ella. Era nuestra propia esencia, que esto es lo que vivimos, estamos en ello. Y nuestra evidencia de esto es la conducta de todos nosotros. Fuera de Cristo, tu conducta se muestra claramente, dice el amor de esta lujuria.
Y no solo lujuria en lo sexual, no está hablando de eso, sino de este amor y deseo de todo, menos de Dios. Esta lujuria destructiva que te impulsa a cosas mortales. Orgullo, lujuria sexual, odio, mentiras, fornicación. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos en el pasado? Encontramos nuestra alegría superficial en esas cosas. Encontramos nuestra existencia. En realidad, solo nos mostró quiénes éramos realmente. No hicimos estas cosas porque las odiáramos, las hicimos porque las amábamos. Es una vida que declara que como estamos muertos en pecados, podrías decir, ¿sabes qué? Llama al forense, llama a la funeraria. Una persona muerta no puede ayudarse a sí misma. ¿Qué tan muertos estábamos? Versículo 3. Entregarse a los deseos de la carne y de la mente, entregarse a los pecados de la carne y de la mente, no fue una caída parcial, no fue como si solo cometieras los pecados que eran externos. Sabes, hay mucho de esto ocurriendo hoy en día que el mejor ejemplo de esto, te lo voy a decir, es que en el cristianismo, en círculos cristianos, en círculos evangélicos, dicen cosas como esta: bueno, podría ser un cristiano gay. Déjame decirte algo, déjame darte un atajo. No podrías identificarte como un cristiano gay, tanto como te identificarías como un cristiano ladrón. ¿Entiendes eso? Al menos en las iglesias que consideran la palabra de Dios como su única autoridad, si estuvieras en esta iglesia y entendiéramos que eres un ladrón, que robaste a personas dentro de la iglesia, que robaste a personas fuera de la iglesia, serías excomulgado de esta iglesia. No, no puedes ser un cristiano gay. ¿Por qué? Porque se habla de los pecados de la carne y los pecados de la mente. ¿Entiendes esto? Porque su mantra es este. Es como, bueno, mientras no actúes sobre estos deseos, estás pecando en tu mente. Y les dice, este es el estado de todos aquellos que todavía están esclavizados. Se entregan a los pecados de la carne, los pecados de la mente. Tu condición es como Romanos 1:21, que llama a la mente en futilidad, fuera de Cristo, que no puedes ni siquiera procesar correctamente lo que está bien y lo que está mal. Y el resultado de este estado anterior, versículo 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza hijos de ira, como los demás. ¿Los demás de qué? Los demás de aquellos que no se han arrepentido y vuelto a Cristo. Este no es el fin de los creyentes, ¿verdad? La maravillosa verdad del cristiano es que esa pequeña cita que éramos eso. Así que esta noche quiero llevarlos a este pasaje. Tengo 2 puntos. Es nuestra posición actual y nuestra fundación misericordiosa. Posición actual y fundación misericordiosa. Mira esto, mira el versículo 4. Ahora que tenemos toda esta oscuridad establecida, tienes el telón de fondo. Este telón de fondo de terciopelo que es oscuro y luego un rayo de luz simplemente atraviesa la oscuridad y comienza así, pero Dios, pero Dios, sabes, esto es un giro brusco. Esto no es como si Dios dijera, mira, te voy a mostrar toda esta oscuridad y luego déjame prepararte, déjame adormecerte en esta verdad muy lentamente.
Él da el giro más brusco que puedas imaginar después de haber pintado todo esto y dice, pero Dios. Me encanta cómo con solo dos palabras la Biblia nos dice sobre una cosa importante que entiendes. Una cosa importante, creo, aparte de todo lo demás, una cosa importante que entiendes cuando dice, pero Dios, es que todo lo que está a punto de decir es que la salvación, la redención, solo tienen un agente actuante. Dice, pero Dios, y no continúa diciendo, y luego tú, dice, pero Dios, un actor y agente, monergismo, creemos esto, ¿verdad? La salvación es de principio a fin, Dios. Esto es lo que él dice. Mira, cuando leemos todo el versículo, y hasta entraré en el versículo 5, dice, pero Dios, siendo rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios es la primera causa. Escucha, respondemos, después de que Él nos ha dado vida. Mira primero Pedro 1. Es solo un versículo, pero puede que no llegues a tiempo. Voy a leerlo. Primera Pedro 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia suena como nuestro pasaje a que nos hizo nacer de nuevo. ¿Quién es la causa? Dios. A una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esa es buena noticia para ti. Te quita, escucha, te quita de la ecuación y deberías estar feliz de ser quitado de la ecuación, de ser removido completamente, porque si dependiera de ti salvarte, no serías salvo. Si dependiera de ti mantenerte salvo, no serías salvo. Así entendemos que Dios es el primer agente actuante cuando dice, pero Dios no tiene ninguna implicación de que tú tuvieras alguna participación. ¿Cómo podrías darte vida? ¿Qué puede hacer un cuerpo muerto? Estamos de vuelta en Juan 11, ¿verdad? ¿Qué puede hacer un cuerpo muerto? Según Marta, podría apestar. Eso es lo que podría hacer. Eso es todo. En el versículo 1, quiero decir el versículo 11 del capítulo 1, míralo, vuelve un poco más arriba. Dice esto, ya que hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados según su propósito, quien obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Esto nos habla de esta herencia, porque Cristo nos ha adoptado. El versículo 5 dice, no retroceder demasiado, pero mira el versículo 5, dice, nos predestinó para adopción como hijos a través de Jesucristo para sí mismo, y nuevamente, según la benevolencia de su voluntad, una herencia. Entonces, cuando Pablo comienza a decirnos por qué Dios hizo esto, se nos dice que es porque Él es rico en misericordia. Rico en misericordia. Esta es la mejor noticia. Esta es la mejor noticia que podríamos escuchar sobre Dios nuevamente. Mira el versículo 7. En Él, teniendo redención a través de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, nuestras ofensas, según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿en qué es rico Dios? En misericordia y gracia. Déjame darte una noticia. Son las dos cosas que necesitas y yo necesito. Su misericordia y su gracia. Imagínate que el Padre en el cielo tiene este tesoro inagotable de gracia y misericordia. Nunca podría agotarse.
Es decir, su gracia, cuando la necesitas, está ahí. Cuando hay misericordia y la necesitas, está ahí. No se agota. Dios no decide un día que se ha acabado. Sabes que has agotado toda la misericordia y gracia que tengo para ti. No somos católicos. No vas y llenas tu tanque de nuevo con gracia y misericordia. Según Dios, Él dice que no retiene nada de esto. Y ni siquiera es por ti, es por Cristo. Esta misericordia. Nunca retuvo nada. ¿Sabes qué es la misericordia? La misericordia es la retención de un castigo que se merece. Y la gracia, ustedes conocen la definición de gracia, es tener el favor inmerecido de Dios. Favor inmerecido de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve a Cristo en ti, la esperanza de gloria. Sabes, esto se ve desde hace mucho tiempo, porque la gente, ya sabes, habla sobre la Biblia y dicen, ya sabes, que el Dios del Antiguo Testamento es solo un Dios cruel. Ya sabes, el Dios del Nuevo Testamento es tierno y adorable. No, ¿sabes qué? Leemos una Biblia completa. No, tomamos secciones y pensamos para nosotros mismos. Bueno, voy a formular mis pensamientos sobre quién es Dios solo por el Nuevo Testamento. No, vayan al capítulo 34 de Éxodo. ¿Ustedes recuerdan esto? Este es un pasaje bastante famoso o en realidad popular. Pero ves estas dos tablas que fueron reemplazadas. ¿Recuerdas cómo Moisés bajó de la montaña después de que Dios le había dado la ley? Y luego ve a toda la gente adorando al becerro de oro. ¿Y qué hace? Los arroja al suelo y los destroza en pedazos. Y luego, ¿qué tiene que hacer Moisés? Tiene que ir a buscar un reemplazo. Sube de nuevo. Dios dice, vuelve, Moisés. Tengo que reescribir esto para ti. Él regresa y ves que está volviendo. Y tiene esto que decirle a la gente. Le dice a Moisés, dile esto al pueblo. Dice, mira el versículo 6. Entonces el Señor pasó delante de él y proclamó, el Señor Dios, compasivo y misericordioso, lento para la ira, abundante en amor y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia para miles, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y luego dice esto a los impenitentes. Sin embargo, de ninguna manera dejará sin castigo a los culpables, visitando las iniquidades de los padres, de los hijos y de los nietos hasta la tercera y cuarta generación, que está diciendo, escuchen, este no es un mensaje del Día del Padre, pero papás, ustedes se sientan frente a mí ahora. Debes ser un ejemplo piadoso para tus hijos. Debes enseñarles sobre Dios, sobre su carácter, porque esta maldición no es una de esas maldiciones generacionales, es que tú no estás haciendo lo correcto. Y sigue, y sigue, y sigue, pero este Dios es misericordioso. Su amorosa bondad abunda de generación en generación y sigue y sigue. Él dice, entiendes que si vienes a mí, no hay retención de misericordia y gracia. No tenía ninguna razón para retenerlo, pero solo hay un mediador entre el hombre y Dios. Es el hombre Cristo Jesús. Vuelve a Efesios. Su misericordia y gracia son suficientes. Pero escucha, no servimos a un Dios impersonal, ¿entiendes eso? Cuando describimos si vas a hablar con un musulmán que está en el Islam, o hablas con un mormón, o hablas con un testigo de Jehová, cuando comienzan a describir quién es Dios, Él es impersonal, a veces incluso indiferentes, la forma en que hablan de Dios. Pero nuestro Dios no es impersonal,
No tenemos un Padre en el cielo frío e indiferente. Nuestro Dios es amor, ¿verdad? Quiero decir 1 Juan 4:8, esto es lo que dice: Dios es amor. Y no es un amor superficial, no es simplemente este tipo de amor de sentimiento. Es un amor que Él dice que está dedicado a ti. ¿Lo entiendes? Es un tipo de amor diferente. Míralo en el versículo 4. Avanzamos. Dice, míralo. Dice, pero Dios, siendo rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó. Escucha, el objeto de su amor eres tú. No sé si eso cambia algo en tu mente, no sé si desencadena algo, pero entiendes lo que te estoy diciendo. Dios te ama. Sí, increíble. Tenemos su gracia, tenemos su misericordia. Sí, se entiende, pero Dios te ama, está dedicado a ti, ha hecho una promesa contigo. Eso debería invocar algo, porque cuando leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dios no da promesas vacías. Así no es como Él opera. Él hizo este pacto amoroso contigo, una promesa en la sangre de su propio Hijo. ¿Lo hizo para todos? No, 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 no lo hizo. Cristo no derramó su sangre por aquellos que nunca se van a arrepentir. Jesús no fue enviado como una expiación potencial. Él es una expiación definitiva. Tendrá a su novia y nadie la apartará de él, porque la ama. Así que los tendrá, los atraerá hacia sí mismo. Hizo esto. Después de haberte visto, miró hacia el futuro y vio tu vida y pensó, sí, ¿sabes qué? Esto funcionará porque, ¿sabes qué? Veo a esa persona dando pasos particulares hacia la santidad. ¿Cómo estás muerto en pecados? La decisión de Dios no se basó en eso, porque, de nuevo, sería superficial, dependería de ti. Mira el versículo 5. En caso de que pensaste que era eso, cuando Él mira por el corredor del tiempo, ¿qué ve? Versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, cuando te amó, cuando estabas en las profundidades del pecado. Por eso el amor tiene más valor. Él no vio algo que fuera adorable y dijo, por esto voy a amar a esta persona. Eso no es lo que Él dijo. Él dice, incluso cuando te vi en tu pecado, te amé entonces. No, esta misericordia y gracia no tendrían valor si Dios te pidiera hacer algo o cambiar algo de ti mismo para ser amado o digno. No, puede ser digno. Sé quién es Jesús. Sabes, vemos esto. Me encanta cómo lo vemos y voy a llevarte a estos pasajes donde dice que éramos y quiero que notes algo. Cada vez que dice algo te ves a ti mismo. En estos pasajes, vayan al capítulo 5 de Romanos. Romanos 5, este primero, en el versículo 6. En el versículo 6 dice, porque mientras éramos, ahí está ese éramos de nuevo, ¿verdad? Tiempo pasado, mientras aún éramos débiles, a su debido tiempo Cristo murió por los impíos. Eso es hermoso
Mira el versículo 8. Pero Dios demostró su propio amor hacia nosotros, y mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira el versículo 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Mira el capítulo 8, los mismos Romanos aquí, Romanos capítulo 8, versículo 36. Dice, tal como está escrito, y está citando esto de Isaías, por tu causa somos puestos a muerte todo el día. Éramos considerados como ovejas destinadas al matadero. Ese era tu estado, esa era la paga del pecado, que es la muerte. Vayan al capítulo 4 de Gálatas, capítulo 4 de Gálatas. Mira el versículo 3. Así también nosotros, y aquí va, dice, cuando éramos niños, y esto es una analogía de tu estado antes de Cristo, antes de que vinieras a Cristo como un niño, como inmaduro, infantil. En pecado es lo que significa. Dice, cuando éramos niños, estábamos bajo esclavitud de los elementos del mundo. Estabas bajo el sistema del mundo, ¿recuerdas? Dice esto. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como hijos. Mira, debería volver a Efesios, porque ¿qué hizo él? Estábamos muertos, transgresiones. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Él dice en el versículo 5 que nos dio vida juntamente con Cristo. Esta obra nuevamente es toda de Dios. Esta belleza del Evangelio, ¿recuerdas esta analogía de Lázaro en la tumba, verdad? Y Dios llama a Lázaro. No lo haré de nuevo porque no quiero asustarlos el domingo, pero Él llama a Lázaro fuera de la tumba. ¿Recuerdas la traducción literal de eso? Dice, Lázaro, sal ahora. Él da vida a Lázaro. Él hace que Lázaro haga algo que no podía hacer por sí mismo. No podía darse vida a sí mismo. Y aquí dice de nuevo, dice, nos dio vida. Juan 3:3, debes nacer de nuevo, ¿verdad? Debes nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo está tan confundido y dice, ¿qué quieres decir con esto? Tengo que meterme en el vientre de mi madre. Nicodemo, sé realista. No, dice él, todos los que nacen del Espíritu son del Espíritu. Él les está diciendo esto. La analogía de nacer de nuevo es esta. ¿Cuánta planificación pusiste en nacer? Ninguno. ¿Cuánta planificación pusiste en nacer de nuevo? Ninguna. Es Él. Él te dio vida. ¿Por qué? Por gracia has sido salvado. Dice, solo por gracia. Por su gracia y su misericordia. Mira más allá, mira el versículo 5. Leeré el resto hasta el versículo 6. Dice, déjame decirte, te voy a dar esta amplia comprensión, porque te lo diré. Nos resucitó y nos sentó con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para que en los siglos venideros Él pudiera mostrar las sorprendentes riquezas de su gracia y bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Déjame decirte, te voy a dar esta amplia comprensión, porque te lo diré. Esos 3 versículos. Podría darte una serie de conferencias sobre lo que significa estar en Cristo. No lo voy a hacer ahora, pero piensa en esto, esta breve explicación. Las notas del acantilado, dice esto, tu unión como creyente con Cristo, está
tan entrelazada, dice que cuando Dios explica lo que le sucedió a Cristo, dice que nos sucedió a nosotros. No sé si eso te sorprende, porque a mí sí, porque cuando miro Gálatas, vuelvo al capítulo 2 de Gálatas y ves esto, en las Escrituras, en todas partes, en Cristo, una y otra vez. Pero él dice esto, Gálatas 2, versículo 20, dice, he sido crucificado con Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Esta es su relación con Cristo. Así de unido está a Cristo. Pasa de decir que Cristo fue crucificado a decir yo fui crucificado con él. Y ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Esto es tan personal. Podrías decir lo mismo, has sido crucificado, oh Cristo, y Él te amó. Esta es la belleza de esta unidad. Mira las frases que usa en Efesios. Usa 3 frases. Usa estas. Nos dio vida, nos resucitó y nos sentó con Él. Todos están en el tiempo eros, lo que significa esta finalización pasada de algo y una acción pasada que ya se ha realizado. Así que estas 3 frases hacen que cada creyente sea parte de los 3 eventos redentores. Déjame contarte los 3 eventos redentores para entiendas lo que estoy diciendo. Número 1, dice nos dio vida. ¿Qué es eso? La resurrección. Nos dio vida, la resurrección. ¿Qué tal nos resucitó? La ascensión. ¿Qué tal nos sentó en los lugares celestiales? Cristo reina en el cielo ahora mismo. Él te hace parte de eso. No dice, hice esto por ti. Él dice, no, tú fuiste parte de este trabajo. Estabas en Cristo, resurrección, ascensión, reinado celestial. Esta es tu posición. Todo esto comenzó mucho antes en su resurrección. Mira, cuando Cristo triunfó sobre la tumba, cuando triunfó sobre el pecado y la muerte, tú triunfaste sobre el pecado y la muerte. Habla sobre esto. Mira el capítulo 6 de Romanos. Recuerden esto, porque lo leemos en cada bautismo, pero quiero leerlo y quiero que lo vean con ojos nuevos ahora. Romanos 6, comenzando en el versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? No, este no es el corazón de un creyente. Dice que no, que nunca puede ser. ¿Cómo podremos nosotros, que hemos muerto al pecado, seguir viviendo en él? ¿Cómo? Es imposible. Es lo que está tratando de decir. Versículo 3. ¿O no saben que todos los que han sido bautizados, es decir, bautizados es otro sinónimo de ser enterrados en la tumba de Cristo? Así que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en la muerte a través del bautismo, en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Él, es decir, a Cristo nuevamente en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo yo ha sido crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto nos ha liberado del pecado. ¿Ves eso? Esa es tu unidad en Cristo. Esta es tu posición en Cristo. El segundo punto es la base de gracia. Vuelve a Efesios. Mira el versículo 8. Su fundamento ha sido establecido, ¿verdad? ¿Sabes? Primera Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. El único fundamento es Cristo.
Incluso dice en el versículo 20 de nuestro pasaje, dice, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué están enseñando estos apóstoles y profetas? Cristo Jesús mismo siendo la piedra angular, que Él es el fundamento. Entonces, dado que esto es cierto, ¿cuál fue nuestra respuesta? Nos dio vida. Ya no estamos muertos. Él dice esto. Mira el versículo 8. Nos resucitó con Él. Lo siento. El versículo 8 dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Así que ahora se nos introduce este concepto de fe, ¿verdad? Al menos tenemos la conclusión equivocada de pensar que la fe es algo que está de tu parte. Dado que Dios ha hecho todas estas otras cosas, tú respondes en fe. No. Pablo te corrige de inmediato. Lo dice enseguida. Dice, por salvados a través de la fe. Y luego dice, la fe como el antecedente en el griego. Dice, y esto, no, de vosotros, que no es de vosotros, la fe que te salvó. Verás, porque la fe también es un don de Dios. Eso es lo que dice, es un don de Dios. Entonces escucha, déjame decirte esto, déjame explicártelo de esta manera. Todos ejercen fe. Todos ejercen fe. El hecho de que estés sentado en esa silla, ejerces fe cuando te sientas en esa silla. ¿Cómo sabes que te va a sostener? ¿Tienes algún nivel de fe? ¿Cómo sabes que cuando vas a tu coche y giras la llave o presionas ese botón, va a encender? Tiene que haber un nivel de fe en eso. Cada vez que entras a un restaurante y pides comida, ¿te das cuenta de que estás ejerciendo fe? No. ¿Sabes qué le ponen a esa comida? Ejercitas la fe todos los días. ¿Sabes? Dime, escucha esto, todos los que están casados aquí. Dime que cuando dijiste sí en ese altar, no estabas ejerciendo fe. Lo es. Así que no podríamos operar a nivel diario sin fe. No me malinterpretes, no estoy diciendo que sea fe salvadora, pero quiero que entiendas que somos personas que operan todos los días con algún tipo de fe. Ahora, la fe salvadora no tiene nada que ver con esos tipos de cosas. Esta fe salvadora es un ejercicio de fe que confía completamente en lo que Cristo ha hecho. Creer solo en Él, apropiando tu confianza completamente en Él, no en ti mismo. Eso es diferente, es decir, escucha, eso es lo que llaman un salto de fe. Eso es un salto de fe. Nadie está diciendo que la fe sea fácil. Nadie está diciendo eso. De hecho, Jesús dijo, bueno, para el hombre esto es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Hablando de fe, hablando de salvación. ¿Sabes? MacArthur tiene esta historia y quiero leértela. Es una historia corta y él dice esto, y cito, dice, una historia contada de un hombre que llegó con entusiasmo, pero muy tarde a una reunión de avivamiento. Recuerda, esos años 60 e incluso más atrás, los años 20, esos avivamientos en carpas. Él llega a esta reunión de avivamiento súper tarde, ya ha terminado. Las únicas personas que están allí son los hombres que están desmontando las carpas donde se reunieron y celebraron sus tiempos allí. Era el último día de este evento. Desesperado por haber perdido al evangelista, se perdió al predicador. Decidió preguntar a uno de los trabajadores qué podía hacer para ser salvo.
le preguntó al trabajador que resultó ser cristiano, dice, ¿cómo puedo ser salvo? Y el trabajador responde, no puedes hacer nada, es demasiado tarde. Horrorizado, el hombre dijo, ¿qué quieres decir? ¿Cómo puede ser tarde? Y el trabajador dijo, el trabajo ya ha sido realizado. Él dice, no hay nada que necesites hacer excepto creer. Sabes, esta es la cuestión. Nuestros esfuerzos humanos no pueden lograr nada de esto. Sabes, lo dice, no como resultado de obras, ¿verdad? El versículo 9 dice, ¿por qué no es como resultado de obras? Porque entonces podrías jactarte de ello. Entonces podrías hacerlo sobre ti mismo. En el capítulo 3 de Romanos. No tienes que ir allí, pero yo iré rápidamente. Romanos 3, versículo 20. Él no conoce este versículo. Dice, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿Por qué? Ninguna carne será justificada ante sus ojos, porque por la ley viene el conocimiento del pecado. Esto es lo que hace la ley, pero no puede salvarte, solo puede decirte que necesitas un Salvador. Lo dice nuevamente en Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Dice, sin embargo, sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús mismo, incluso nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que podamos ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Verás, la fe no es construir esta base separada. No se trata de hacer tu propio camino, es la respuesta de aquellos que han sido hechos vivos. Escucha el orden en el pasaje. Mientras lo lees, leemos el versículo, leemos 1, 2, 3 y así sucesivamente. No ha dicho nada sobre la fe hasta ahora, pero nos ha contado todo sobre hacernos vivos en Cristo. La razón por la que hace esto, misericordia y gracia, es que nos ama. Ha hecho todo esto y luego menciona la fe. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿no es la fe una obra? Permíteme responderlo de esta manera. Podría funcionar de esta manera. Si confías en tu fe, eso suena gracioso. Si confías en tu fe y no en Cristo, eso es una obra de la carne. Si confías en tu membresía de la iglesia, si confías en tu bautismo, si confías en tu confesión de fe anterior, si confías en alguna victoria sobre el pecado, o si confías en tu supuesta justicia, que es como trapos sucios, entonces sí, tendrías una fe muerta de la que habla Santiago 2:17. Porque estas cosas, mira estos pasajes, y lo que estoy a punto de leer no excluye. Las buenas obras no lo hace, pero lo que tampoco hace, no pone la carreta delante del caballo. ¿Entiendes eso? Las buenas obras son de vital importancia en la caminata cristiana, pero nunca han salvado a nadie. No trabajamos para ser salvos. ¿Entiendes eso? No trabajamos, no vivimos una buena vida, no vivimos una vida justa o una vida honesta. ¿Cuál es la palabra ahora? No vives tu vida genuina pensando que eso te va a salvar. No hacemos buenas obras porque nos salvarán. Hacemos buenas obras como creyentes porque somos salvos.
Miren el versículo 10. En realidad, antes de leer ese versículo 10, quiero leerles. Me gusta este pequeño fragmento de una cita de Martín Lutero, el reformador del siglo XVI. Él dice, la fe es una cosita ocupada. ¿Sabes a qué se refiere con eso? Me gusta porque lo que quiere decir es que la fe salvadora existe en la vida de un creyente. Así que produce buenas obras, produce los frutos de la salvación. Sabes, no tenemos tiempo para ir allí, pero en Juan 15, si quieres ir allí más tarde y leerlo por ti mismo, en Juan 15, versículos del 1 al 8, Jesús habla sobre esto. Él habla sobre estos frutos, habla sobre aquellos que incluso la idea de personas que se llaman a sí mismas cristianas y no producen fruto. Y tiene este comentario realmente drástico que muestra una imagen del infierno para esas personas. El infierno no es solo para personas realmente malas, es para personas que realmente se consideran buenas. Mira ahora el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para esto fuiste creada, iglesia. Literalmente, fuiste creado para buenas obras y no hay cristianos perezosos. ¿Lo entiendes? No hay cristianos de segunda o tercera categoría. No estás sentado en el banco. No fuiste salvado para eso. Eres salvo para buenas obras. Eres salvo para una esperanza viva, no una muerta. Vayan a Mateo 5, solo. Quiero mostrarles algo rápidamente. Mateo 5. Conoces este versículo, pero piénsalo en el contexto de Efesios 2 y lo que estamos leyendo ahora. Y cuando Él dice esto, cuando Jesús dice esto, escucha los versículos 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder. Mira, si pudieras esconder tu cristianismo, cuestionaría tu cristianismo. ¿Tiene sentido? Según el mismo Cristo, Él dice, estás en una colina y no puedes esconderte. Versículo 15, tampoco se enciende una luz y se pone debajo de un cesto, no haces eso es ilógico. ¿Quieres iluminar la habitación, no cubrirla? Pero la pones en el candelero, dice, ponla en un lugar alto para que brille en toda la habitación y dé luz a todos los que están en la casa. Luego dice en el versículo 16, dice, deja que tu luz brille delante de los hombres de tal manera que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Escucha, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Él necesita que pongas en acción esa fe. Él necesita que hagas buenas obras hacia ellos. Muéstrales amor. Y luego necesita que abras la boca y hables el Evangelio en su vida. La luz que brilla no es algo que digas, bueno, ya sabes, alguien va a ser salvado, mi vecino va a ser salvado por cortar su césped. No, no lo será. Necesitas decirle, hoy corto tu césped para la gloria de Dios, ni siquiera es para ti, me preocupo por ti, porque Dios se preocupa por ti. Así que hago estas cosas, no porque las necesite, sino porque tú las necesitas. Necesitas ver a Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es entonces cuando Martín Lutero dice, la fe es una cosita ocupada. Vuelve a Efesios. Escuchen, estamos empoderados, motivados y alentados para hacer aquello para lo que Él nos ha redimido.
Estas cosas, estas buenas obras, verifican la verdadera obra maestra de Dios y la salvación. ¿Saben que esta palabra obra maestra significa poema en griego? Obtenemos la palabra poema. Dios está haciendo de tu vida una hermosa obra literaria. Él está haciendo esto. Él dice esto. Verás nuevamente, Dios no necesita tus buenas obras. Necesitas demostrar la bondad de Dios. Exhibe su gloria de acuerdo. El Señor está haciendo esta maravillosa obra en ti. Así que te digo esto, no te interpongas. Simplemente vive una vida que proclame su bondad por lo que haces y por lo que declaras. Ninguna razón para jactarse, ¿verdad? Ni siquiera la más mínima. Y termino con esta historia, otra historia, una historia en realidad de John MacArthur. Y con esto quiero cerrar. Dice así, habló sobre este famoso actor. Había una vez un actor famoso y cuenta que una vez lo invitaron como invitado de honor a una reunión social donde recibió muchas solicitudes para recitar un extracto favorito de varias obras literarias que él citaba de muchos libros, pero había un viejo predicador allí que estaba presente y le pidió al actor que recitara el Salmo 23. El actor aceptó con una condición. Dijo, recitaré esto siempre y cuando el predicador lo recite después de mí. La recitación del actor fue hermosa, estaba entonada, fue poderosa, con gran énfasis dramático donde necesitaba ser añadido, por lo cual al final de esto recibió un largo aplauso. Pero la voz del predicador era áspera y quebrada por años de predicación y su dicción era todo menos pulida. Pero cuando terminó, no había un ojo seco en la sala. Alguien le preguntó al actor después de esto, dice, ¿qué hizo la diferencia? Y él respondió esto, conozco el Salmo, pero él conoce al pastor y ahí es donde radica la diferencia, tu devoción a Cristo y lo que Él ha hecho. La invitación es clara, amarlo, vivir una vida que le sea agradecida. Y les pregunto a aquellos, si no han venido a Cristo, si no se han arrepentido y vuelto a Dios, y ven que Cristo vivió su vida perfecta, murió una muerte que tú y yo merecíamos, y luego resucitó de entre los muertos para derrotar el pecado y la muerte. Les pregunto, ¿por qué no creen? Él quiere darte vida. Sabes, Jesús dijo esto, Él dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados con pecado. Y Él promete esto, Él dice, y yo os daré descanso. Descansa de todo lo que estás haciendo y viviendo. Y Él promete que entrará. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, vivirá. Esa promesa es clara y no ha cambiado. Lo glorioso es que Jesús todavía llama a los pecadores a una relación con Dios. Reconcíliense con Dios. Ora conmigo. Padre, te agradezco por este tiempo en tu palabra. Oro ahora para que solidifiques estas verdades en nuestros corazones y nuestras mentes. Y al pensar en las glorias de tu Hijo y lo que ha hecho, podríamos valorarlo aún más esta noche. Fortalece a tu iglesia.
en estas verdades. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.